Access, tutorial número 8, consultas. Estamos aquí ante nuestra base de datos, la que hemos estado trabajando, y tenemos aquí la tabla de los alumnos, que es una tabla que ha ido creciendo un poquito. Yo tengo solamente 16 registros, pero pues hay mucho más registros que ustedes han hecho. Tienen, si no mal recuerdo, 20 registros en las anteriores tablas, pero si no las tienen hay que crearlos, por lo menos 20 personas, para que podamos hacer bien una clasificación. Una de las cosas que no hemos visto es cómo podemos nosotros trabajar aquí mismo sobre la tabla, cómo podemos nosotros trabajar la base de datos. Aquí tenemos unos filtros automáticos. Obviamente este de ID pues no tiene sentido, el de nombre tampoco, porque pues, los nombres pueden ser repetidos, al igual que los apellidos, tanto paterno como materno. Pero vamos a suponer que yo quiero que solamente se visualice la gente que tiene 12 años. Entonces yo aquí tomo edad, aquí digo seleccionar todo y tomo el número 12, aquí que sería el número 12, y le doy aceptar. Puedo ampliar, digo bueno, voy a ampliar mi filtro, quiero la gente de 12, de 14 y de 15 años. Le damos a aceptar y entonces esto ha ampliado. Tenemos a estas personas que son de estas edades. Voy a quitar el filtro. Para quitarlo le hago clic acá a la flechita o al mismo filtro, le digo seleccionar todo aquí y le doy aceptar y ya se quitó el filtro. También el filtro de teléfono pues no tendría sentido, pero sí puedo hacer una clasificación. Por ejemplo, quiero saber qué gente es de Tapachula. Aquí yo puedo ver que Ramón Estrada Aguilar es de Tapachula y Adriana Esteves Núñez también es de Tapachula. Vamos a ver cómo procede el filtro. Yo aquí le digo ciudad y le quito seleccionar todos y le digo por solamente Tapachula. Le doy aceptar y me muestra a Ramón Estrada Aguilar y Adriana. Bueno, vamos a mostrar otra ciudad. Vamos a mostrar ahora a la gente que es de Atlisco. Quito seleccionar todas y solamente habilito Atlisco. Le doy aceptar. Tengo solo una persona de Atlisco. Bien, aquí vamos a nuevamente seleccionar todo. Hago otra vez selección todo y quiero mostrar a la gente que es de Cholula. Le doy a aceptar. Ahora son más. Ahora yo quiero mostrar a la gente de Cholula que además tiene de edad 25 años. Entonces aquí voy a aplicar el segundo filtro, seleccionar todo y le doy 25. Y entonces solamente tenemos una persona de Cholula con 25 años. Esta es una aplicación que nosotros tenemos de una tabla. Voy a cerrar esta tabla. Dice, ¿desea guardar los cambios? Yo le digo que sí, no hay problema. Si yo la vuelvo a abrir, abre ya sin los filtros. Bueno, una de las cosas prácticas que tiene Access es que puede crear un informe y obviamente imprimir ese informe. Vamos a crear un informe de esta tabla. Voy a decirle cerrar. Una forma sencilla de crear un informe es ubicarme aquí. Perdón, que rectifico, dije informe, realmente es una consulta. Son diferentes, un informe de una consulta. Aquí yo voy a hacer crear y vamos a crear una consulta. Tengo un asistente para consultas o yo puedo diseñar mi consulta. Si yo hago clic aquí en asistente para consultas, me va a dar este asistente que me da estas opciones. Vamos a tocar solamente la primera opción, la de asistente para consultas sencillas. Le doy a aceptar. Aquí me abre un asistente que me dice de qué tabla quiero hacer mi consulta. Entonces yo voy a elegir la tabla alumnos o la tabla inventario. En este caso vamos a tomar la de alumnos. Luego me dice qué campos deseo incluir en mi consulta. Yo le voy a decir qué nombre, le voy a decir que apellido paterno y apellido materno. Este signo que tenemos aquí, esta flechita, lo que hace es incluir los campos que necesitamos. Aquí le digo siguiente y me pregunta aquí, me dice que si deseo abrir la consulta o deseo modificar el diseño de la consulta. Obviamente ahorita yo deseo abrir la consulta para ver qué es lo que tenemos. Le doy finalizar. Bueno, ahora solamente se muestran de esta tabla de alumnos que aquí tenemos, de esta tabla, solamente se muestran los datos que nosotros necesitamos. Voy a cerrar la tabla de alumnos y solo necesitamos el nombre, los apellidos apellido paterno y apellido materno. Ok, aquí esta consulta aparece con un nombre. Para cambiar el nombre la voy a cerrar y le voy a cambiar el nombre. Dice aquí, es un nombre que me sugirió Access. Si yo no le cambio el nombre, no hay ningún problema, me sigue abriendo
la consulta sin ningún problema. ¿Sí? Yo le puedo cambiar el nombre acá. Vamos a poner, en vez de alumnos consulta, le voy a poner consulta alumnos nombres. Aquí le vamos a dar, y ahora le doy un doble clic y nos abre también sin ningún problema nuestra consulta. Acá en esta consulta yo puedo hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, puedo tomar los filtros necesarios, igual que en la tabla, y elegir solamente lo que necesite. Voy a cerrar la consulta y acá tengo la consulta que acabamos de crear. Tengo este botoncito que me permite visualizarlas u ocultarlas. Lo mismo pasa con las tablas. Puedo dejar nada más así, o puedo ver lo que a mí me interese ver con estos botoncitos. Aquí están. Ok. Ahora vamos a crear una nueva consulta, pero vamos a crearla sin usar el asistente. Nos vamos con el diseño de consulta. Le digo crear y le digo diseño de consulta. Aquí tenemos, me vuelve a preguntar qué es lo que yo deseo, de qué tablas deseo hacer mi consulta. De la tabla alumnos o de la tabla inventario. Voy a elegir nuevamente la tabla alumnos y le voy a decir agregar. En este momento me aparece, voy a cerrar esto, y me aparece esta tablita de alumnos con los campos necesarios, los que nosotros creamos. Tenemos nombre, apellido paterno, apellido materno y edad, bueno, y todos los demás. Si yo quiero incluir alguno, basta con que haga un doble clic. Ese nombre se va a colocar aquí. Una de las ventajas es que nos permite operar. Tenemos varias cosas aquí que podemos operar, o incluso podemos cambiar. Quiero otro, voy a poner apellido paterno, entonces lo incluyo acá, y luego quiero apellido materno, le hago un doble clic, y bueno, quiero edad, le vamos a poner aquí la edad, y pues vamos a suponer que yo quisiera también la ciudad. Ok, ya tengo mi consulta completa. Ahora voy a pasar a la vista hoja de datos. Paso a la vista hoja de datos y me muestra solamente los datos que a mí me interesaron. Estos datos son imprimibles. Yo aquí le voy a decir archivo y le voy a decir imprimir. Acá tengo la vista previa, y bueno, acá tenemos cómo se va a ver. Aquí tenemos lo que sería consulta 1, en la fecha en la que se creó la consulta, y la página 1, que en este caso nosotros nada más tenemos esto, y bueno, pues sería una herramienta útil para sacar una lista de nombres. Voy a cerrar acá, y dice que si deseo guardar los cambios, le digo que sí, no hay ningún problema. Y aquí en este momento que yo cerré la tabla, la consulta me permite darle un nombre. Esto fue en el modo diseño. Dice guardar como. Le voy a poner aquí consulta, edad, consulta alumnos, edad y ciudad. Le doy a aceptar. Y bueno, acá tenemos consulta alumnos, edad y ciudad. La puedo abrir. Aquí tenemos edad y ciudad, y puedo filtrarla también. Vamos a suponer que yo quiero solamente la gente que venga de San Martín. Le doy a aceptar. Y aquí tenemos solamente la gente de San Martín. Quiero hacer un segundo filtro, puedo hacer un segundo filtro. Ok, voy a cerrar esta tabla. Aquí la voy a cerrar, le digo que sí. Y ya tenemos dos tablas que son alumnos, inventario, consulta alumnos, edad, y consulta alumnos nombres. Podemos crear todas las consultas que nosotros deseemos a partir de los alumnos. Veamos qué pasa si cambio algún dato. Aquí vamos a cambiar algún dato. Yo voy a cambiar el dato. Aquí vamos a agregar un dato, por ejemplo. Vamos a poner aquí, para que se entienda, vamos a poner un nombre diferente aquí. Por ejemplo, Eduardo Valle Santiago. Ahí está. Ok. Dice qué edad, le vamos a poner 35. Dice el alumno debe tener de 12, recordemos esa restricción que hicimos, entonces le vamos a poner solamente 18. Vamos a ponerle aquí el teléfono, aquí puro 2 por esta vez. Él es de Veracruz, no es de Tapachula, es de la ciudad de Veracruz, y su estado también es Veracruz. Aquí está. Ok, se está imprimiendo en este momento la fecha de acá. Este es un video que estamos corrigiendo. Ok, y ahora pasamos ahora a la vista. Cerramos la tabla, no nos pregunta nada, y vamos a revisar cómo está la tabla alumnos nombres. Bueno, aquí en la tabla alumnos nombres ya nos incluyó a Eduardo Valle Santiago, ¿sí?
que esa es una de las características importantes de Access. ¿Podremos agregar un nombre más? Veamos si podemos agregar un nombre más. Vamos a ponerle, por ejemplo, Abelarda, para que no se nos olvide. Abelarda Ramírez Núñez. Ok, aquí tenemos Abelarda Ramírez Núñez. Voy a cerrar la tabla. Vamos a ver qué pasa con la tabla alumnos. Y acá tenemos Abelarda Ramírez Núñez, es decir que yo puedo agregar datos desde cualquier ubicación, desde las consultas o desde las tablas. ¿Sí? Vamos a ver la consulta edad y ciudad. En la consulta edad y ciudad tenemos a los dos nombres que son Eduardo y Abelarda, que son los dos nombres nuevos. No le pusimos edad a Abelarda. Quizás sea una mala idea desde una consulta agregar datos, porque pues si no está completa la consulta tampoco va a estar completa la tabla. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, aquí yo me puedo ubicar en nombre y puedo hacer una clasificación alfabética por nombre, o puedo ubicarme en el apellido paterno. Hago un clic aquí y en la parte de arriba donde dice inicio tenemos aquí lo que es ascendente o descendente. Está el filtro y ascendente o descendente. Yo le voy a decir ascendente. Bueno, entonces nos puso primero los apellidos que no existen, después nos puso en orden alfabético los siguientes apellidos, que en este caso son los paternos, y nos hizo una clasificación exacta, ¿verdad?, de los nombres. Ahora están perfectamente acomodados. Eso no quiere decir que afecten algo a la tabla. Aquí nosotros seguimos teniendo nuestra tabla de alumnos, que no ha cambiado y que sigue teniendo los números 1, 2, 3, 4 hasta 18, y que están los números conforme nosotros los creamos, Eduardo y Abelarda. Sin embargo, nuestra consulta pues es diferente, porque ahora nuestra consulta tiene una ordenación alfabética, ¿sí? Lo cual nos conviene mucho, porque cuando nosotros creamos nuestras tablas, pues las tablas no siempre se crean en orden alfabético, y no nos convendría si llega una nueva persona y estar desplazando datos para hacer el orden alfabético. Las tablas se van guardando conforme la información se va introduciendo. Con eso terminamos nuestro tutorial número 8, consultas.